Continuamos entonces dentro de lo que es nuestro repaso del curso de administración de bases de datos a nivel de la cuarta unidad con el tema 4.2 denominado copias de seguridad y recuperación. Lo primero que tenemos es una definición. Vemos que una copia de seguridad es la duplicación intencional de archivos de datos en una ubicación secundaria para su preservación en caso de falla del equipo principal. Vean que allí está representado a través de dicha imagen. Aquí tenemos ¿cómo se llama este dispositivo? Esto es un failover, el cual se encarga de realizar la función de transferencia de el control, donde generalmente este dispositivo que está del lado izquierdo, es decir, el dispositivo primario, mientras que él esté ejecutándose, él se encarga de todo el manejo del sistema y los datos se van guardando de manera secundaria, de manera, ¿cómo se dice? Aquí en lo que sería el servidor secundario, el cual se encuentra en modo de espera hasta que se presente una falla o se detenga el servidor principal para mantenimiento, y para así mantener la disponibilidad del servicio, él se activa permitiéndole al usuario continuar trabajando, y muchas veces ni siquiera los usuarios se dan cuenta de que se produjo dicha falla. Las copias de seguridad capturan y sincronizan una instantánea de un momento específico de tiempo que luego se puede usar en caso de falla del sistema principal para devolver los datos a su estado anterior. Vean que el objetivo es garantizar una recuperación de los datos rápida y confiable cuando surja el momento de necesidad. Aquí tenemos sus principales objetivos. En primer lugar, la continuidad empresarial. Sabemos que los sistemas modernos dependen de una base de datos para poder trabajar las empresas. Por lo tanto, si no pueden acceder a dicho elemento, podrían quedar paralizadas sus actividades. Entonces, para evitar este problema, se establecen respaldos y copias de seguridad que garanticen que la empresa pueda seguir operando aunque se dañe la ubicación principal de los datos. Tenemos lo que es seguridad de datos ante lo que puede ser hackeos, etcétera. Y tenemos lo que es la administración del ciclo de vida de la información. Recordemos que, por ejemplo, en ciertos casos, nosotros podemos tener una base de datos que se va tornando demasiado grande y perdiendo su rendimiento. Por ejemplo, la de la universidad, se podría decir que podría llegar a tener esa situación. ¿Qué se hace en ese momento? Se considera que ciertos datos, por su longevidad, es decir, por ser demasiado viejos, pueden sacarse de la base de datos principal. Pero como esa información no debería perderse, es trasladada a una base de datos secundarias para aligerar la base de datos de trabajo. Y esto nos permite lo que es un mejor funcionamiento, un mejor rendimiento. También se utilizan los respaldos para lo que es la prevención del malware y de los virus informáticos. ¿Qué datos deberíamos respaldar? Hay que respaldar en primer lugar lo que son las bases de datos críticas, es decir, aquellas de las cuales depende la operación del negocio. Luego de allí podemos respaldar cualquier otra información que consideremos necesaria.
¿Con qué frecuencia debemos respaldar? Esto va a depender mayormente de la movilidad de nuestras bases de datos. Mientras mayor cantidad de interacciones, de solicitudes, de transacciones tenga nuestra base de datos, mayor debería ser la frecuencia de respaldo para evitar pérdidas debido a cualquier tipo de fallas. Hay empresas que, por ejemplo, hacen respaldos parciales una vez al día, hacen un respaldo completo una vez a la semana o una vez al mes. Todo depende del tamaño y de la cantidad de datos que sean manipulados por ellas. Podemos utilizar discos duros para lo que es las copias de seguridad. También podemos utilizar, como se hacía anteriormente, diversos dispositivos de cinta. Diversos dispositivos tipo cinta magnética. De aquí nombraríamos entonces un poco acerca de lo que son el hardware servidor de bases de datos. A medida que aumentan los tamaños de los archivos, algunos proveedores de sistemas de respaldo han lanzado al mercado dispositivos de protección de datos integrados para simplificar el proceso de la copia de seguridad. Inclusive actualmente también es bastante habitual el uso de respaldos de datos en la nube. Estos dispositivos de almacenamiento plug and play generalmente pueden incluir funciones automatizadas de monitoreo de la capacidad de disco, almacenamientos expandibles y bibliotecas preconfiguradas. Por lo general, lo que sí no se usa para almacenamiento de respaldos son los discos de estado sólido, ya que estos presentan ciertos problemas aún con las tecnologías de la red. Digamos que son, tal vez podemos decir que son demasiado rápidos para lo que se quiere usar. Entonces lo que se está aplicando son otros medios. Me imagino que ya en breve, en poco tiempo, en algunos meses quizás, ya se haya desarrollado una solución para esto, si no es que ya se desarrolló. Entonces vean, tenemos que hablar también de copia de seguridad local versus respaldos sin conexión. Los sistemas de almacenamiento primario han evolucionado para ofrecer capacidades nativas más sólidas en lo que es el respaldo de datos. Estas características incluyen esquemas avanzados de protección, instantáneas ilimitadas y herramientas para replicar instantáneas en una copia de seguridad secundaria o incluso una copia de seguridad terciaria externa. A pesar de dichos avances, el respaldo basado en almacenamiento primario tiende a ser más costoso y carece de las capacidades de indexación que se encontraban en lo que eran los productos de copia de seguridad tradicionales. Los respaldos locales colocan copias de datos en discos duros externos que generalmente se encuentran cerca del centro de datos local e inclusive muchas veces dentro. Los datos se transmiten a través de una conexión de red segura de banda ancha o de una intranet corporativa. Su ventaja es que los datos se transfieren por detrás del firewall, es decir, no tienen por qué abrir lo que es la protección que se establece para la red de la empresa para manipular estos datos. Además de esto, es mucho más rápida y se proporciona un mayor control sobre quién puede acceder a los datos. La copia de seguridad sin conexión o en frío es similar al respaldo local.
aunque a medida se asocia con la copia de seguridad de una base de datos. Es un respaldo fuera de línea donde se desactiva el servicio, es decir, la aplicación del negocio, mientras que se realiza el proceso de copia de seguridad. A la inversa, la copia de seguridad... ¡Ay! Se cayó. Se cayó. ¿El internet? Sí.